Le hizo la seña de ¿en qué puedo ayudarla? A la señora sorda de la mesa 12, sin saber que el rey vampiro estaba de pie justo detrás de ella, observando cada gesto. Todos pensaron que era simplemente un buen servicio, pero él vio el rostro de su madre iluminarse por primera vez en un siglo. Para cuando la camarera se dio la vuelta, él ya había decidido que ella nunca volvería a abandonar esa ciudad. Las luces fluorescentes sobre la mesa 12 zumbaban como insectos moribundos, arrojando un duro resplandor blanco sobre la superficie de laminado rayado, donde Maya acababa de dejar dos menús plastificados que sabía que nadie leería a esa hora. La lluvia caía a raudales por las ventanas, convirtiendo la calle de fuera en un borrón de halos de farolas de sodio y asfalto mojado que no reflejaba más que oscuridad. La cafetería Rosewood olía a café quemado y a limpiador de limón, el tipo de olor que se te metía en el pelo y se quedaba allí incluso después de dos duchas, y Maya hacía tiempo que había dejado de notarlo, excepto en noches como esta, cuando el agotamiento agudizaba y volvía más cruel cada sentido. Le dolían los pies en unos zapatos unidos, con cinta adhesiva en la suela interior, donde nadie podía verlo, y la parte baja de su espalda le enviaba punzadas de dolor cada vez que se agachaba para rellenar los botes de ketchup que, de alguna manera, se vaciaban solos entre los turnos de cena y de noche. Llevaba 19 horas despierta. Su otro trabajo, el turno de día en el centro de llamadas, se había alargado porque alguien se había declarado enfermo y Maya nunca decía que no a las horas extra. No cuando la deuda médica de hacía 3 años todavía pesaba en su informe de crédito como una lápida con el nombre de su hermano grabado en cada extracto mensual. Estaba pensando en esa deuda, en la cifra que nunca parecía disminuir, sin importar cuántos turnos dobles trabajara, cuando la anciana entró por la puerta exactamente a las 2:47 de la madrugada. Maya se fijó en ella de inmediato porque la gente que venía al Rosewood a esa hora solían ser camioneros, insomnes o adolescentes sin otro sitio a donde ir. Y esta mujer no era ninguna de esas cosas. Llevaba un abrigo de lana que parecía caro, incluso bajo las luces baratas, gris marengo, con botones de perla, y su pelo blanco estaba recogido en un estilo que Maya asociaba con películas antiguas, de esas en las que las mujeres llevaban guantes para ir a la compra. La mujer se movía lentamente, con una mano deslizándose por el respaldo de los reservados, como si necesitara apoyo, y sus ojos recorrían la cafetería vacía con algo que parecía esperanza, mezclada con miedo. Maya cogió un menú y un vaso de agua sin pensar, su cuerpo moviéndose en piloto automático hacia la mesa 12 junto a la ventana, el reservado que todo el mundo pedía porque daba a la calle y creaba la ilusión de estar observando el mundo en lugar de esconderse de él. La mujer se sentó con cuidado, arreglando su abrigo y su bolso con movimientos precisos, y cuando levantó la vista hacia Maya, sus ojos eran de un azul pálido y húmedos por algo que podrían haber sido lágrimas o simplemente el reflejo de la lluvia. Maya abrió la boca para dar su saludo habitual, el guión alegre que había memorizado hacía años, pero algo la detuvo. Las manos de la mujer descansaban sobre la mesa y se estaban moviendo. No eran movimientos nerviosos ni inquietos, sino formas deliberadas en el aire, los dedos formando letras y palabras en la lengua silenciosa que Maya había aprendido cuando su hermano tenía 5 años, y los médicos dijeron que nunca oiría nada más fuerte que un susurro. Sin pensar, sin planearlo, Maya dejó el menú y levantó las manos. ¿En qué puedo ayudarla? Signó, con movimientos lentos, porque había perdido la práctica, la memoria muscular enterrada bajo 3 años de intentar no recordar.
El rostro de la mujer se transformó. Esa era la única palabra para describirlo. El miedo se desvaneció y la esperanza se encendió, y de repente parecía 20 años más joven, su sonrisa tan brillante que parecía generar su propia luz en la lúgubre cafetería. Sus manos volaron en respuesta, signando tan rápido que Maya solo pudo captar fragmentos. Manos amables, signó la mujer, y algo sobre la bondad, y luego, té, por favor, solo té. Maya asintió, le devolvió la sonrisa, comenzó a girarse hacia la cocina, y fue entonces cuando lo vio. El hombre estaba de pie a 1 metro detrás de ella, lo suficientemente cerca como para que hubiera debido oírlo acercarse, sentir el desplazamiento del aire o ver su reflejo en la ventana. Llevaba un abrigo negro que le llegaba hasta las rodillas, tan perfectamente entallado que parecía cosido a su cuerpo, y su rostro era del tipo de belleza que te hacía olvidar respirar, todo ángulos afilados y una piel pálida que parecía absorber la luz fluorescente en lugar de reflejarla. Sus ojos eran oscuros, no marrones, sino algo más profundo, del color de la pizarra mojada o de las piedras de río, y estaban fijos en Maya con una intensidad que le erizó la piel. No había parpadeado. Se dio cuenta de ello con una pequeña sacudida de inquietud. Llevaba 5 segundos completos mirándolo y sus ojos no se habían movido, no habían cambiado, no habían realizado ese pequeño reflejo humano que todo el mundo hace sin pensar. Maya dio un paso atrás, su sonrisa profesional encajando en su sitio como una armadura. «Lo siento», dijo, con la voz firme a pesar de que su corazón había empezado a latir a un ritmo más rápido. No le había visto. ¿Le traigo un menú? La expresión del hombre no cambió, pero algo parpadeó en aquellos ojos oscuros, algo que podría haber sido sorpresa, curiosidad o hambre. Mi madre no conoce a mucha gente que hable su lengua, dijo, y su voz era como su abrigo, perfectamente entallada, cada palabra enunciada con una precisión que sugería que el inglés era algo que había estudiado en lugar de absorbido. Le ha dado algo poco común. Maya miró a la anciana, que los observaba a ambos con esa misma alegría radiante, con las manos ahora cruzadas en su regazo, como si esperara que sucediera algo maravilloso. «Es solo amabilidad básica», dijo Maya, y lo decía en serio, porque ¿qué otra cosa se podía decir sobre saber una lengua que te permitía hablar con gente que el mundo había decidido ignorar? «La amabilidad nunca es básica», dijo el hombre, y la forma en que lo dijo hizo que sonara como una verdad tallada en piedra, algo antiguo y absoluto. Y, por favor, llámeme Lucien. Metió la mano en su abrigo y sacó una tarjeta de visita, negra con letras plateadas que captaban la luz. Fundación Cross, se leía. Oportunidades de cuidado privado. Maya la cogió automáticamente, sus dedos rozando los suyos durante medio segundo, y su piel estaba fría, más fría que la lluvia de fuera, más fría de lo que debería estar cualquier ser vivo. Miró la tarjeta, la dirección en la parte cara de la ciudad donde nunca había estado y nunca estaría, y sintió la trampa, aunque todavía no pudiera ver su forma. «Agradezco la oferta», dijo con cuidado. «Pero no estoy buscando un nuevo trabajo en este momento. Tengo compromisos». Lucian inclinó la cabeza ligeramente, un movimiento aviar y demasiado preciso. «Por supuesto», dijo, «pero quédese con la tarjeta, por si sus compromisos cambian». Se sentó frente a su madre, acomodándose en el reservado con una gracia que parecía practicada, y Maya escapó a la cocina con el pedido de té aferrado en su mano temblorosa. Preparó el té, Earl Grey con miel, porque eso era lo que las manos de la mujer habían especificado,
y cuando lo llevó de vuelta a la mesa 12, Lucian estaba sentado en perfecto silencio, observando el rostro de su madre, como si lo estuviera memorizando. La mujer le signó: «Gracias, Amaya», con las manos lentas y deliberadas, y luego signó algo más, algo sobre flores y sol que Maya no entendió del todo. Ella sonrió de todos modos, asintió y comenzó a alejarse. La propina estaba esperando en la mesa cuando regresó 20 minutos después para rellenar el agua. 5 billetes de $100, nuevos y crujientes, doblados una vez y colocados precisamente en el centro del laminado. Maya los miró fijamente. Su primer instinto fue negarse, perseguirlos y devolver el dinero porque era demasiado, estaba mal. Era el tipo de cosa que venía con ataduras, que no podías ver hasta que ya las tenías alrededor del cuello. Cogió los billetes y caminó hacia la cocina, donde Frank, el gerente de noche, estaba deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono con la dedicación de un hombre que intenta no quedarse dormido de pie. «Frank», dijo, «ha habido un error. El cliente de la 12 ha dejado demasiado». Frank levantó la vista, miró el dinero, y su expresión se volvió cuidadosamente neutral. «Ese es Lucian Cross», dijo. «Es el dueño del edificio. En realidad, es dueño de la mitad del pueblo. Si lo ha dejado, es porque quería». Maya sintió que el suelo se inclinaba ligeramente bajo sus pies. «¿Qué quieres decir con que es el dueño del edificio?», dijo. Frank se encogió de hombros. «La Fundación Cross es la propietaria del inmueble. Se lo alquila a la cafetería. También es dueña del centro de llamadas donde trabajas de día, creo. Es dueña de muchas cosas. Dinero viejo, más viejo de lo que nadie sabe. No rechaces sus propinas, Maya. Di gracias y sigue adelante». Quiso discutir, insistir en que el dinero así siempre venía con expectativas, pero su teléfono vibró en su bolsillo y lo sacó para ver un mensaje de texto de la agencia de cobro de deudas, recordándole que su pago vencía en 3 días y que no aceptaban excusas. Los $500 en su mano de repente se sintieron más pesados. Volvió a mirar hacia la mesa 12. Lucian seguía allí, sentado en perfecta quietud, y su madre sorbía su té con ambas manos alrededor de la taza, como si absorbiera su calor. No parecían tener prisa, parecían tener todo el tiempo del mundo. Maya dobló los billetes y los deslizó en el bolsillo de su delantal, y aunque no lo miró directamente, supo que Lucian la estaba observando, supo que vio el momento exacto en que tomó la decisión de quedarse con el dinero. Cuando finalmente levantó la vista, los labios de él se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y el coche negro esperaba al ralentí junto al bordillo, con los faros abriendo 2 túneles gemelos en la oscuridad. Maya terminó su turno, contó sus propinas, se fue a casa a su apartamento que olía a moho y a aceite de cocina viejo, y se tumbó en la cama mirando al techo. La tarjeta de visita estaba en su mesita de noche. No la tiró. En algún lugar al otro lado de la ciudad, en una casa que no vería hasta dentro de una semana, Lucian Cross estaba de pie junto a una ventana que daba a unos jardines que solo crecían en la oscuridad, y pensaba en unas manos amables, y en cómo la bondad de una desconocida había iluminado el rostro de su madre como un amanecer. Hacía un siglo que no la veía sonreír así. Haría cualquier cosa, pagaría cualquier cosa, reorganizaría toda la arquitectura de este pequeño pueblo para asegurarse de que volviera a suceder. La chica aún no lo sabía, pero ya le había dado todo lo que necesitaba. Ahora solo tenía que asegurarse de que nunca se marchara. Volvieron la noche siguiente exactamente a las 2:47, y la noche después de esa, y la noche después de esa, hasta que Maya dejó de sorprenderse cuando levantaba la vista de limpiar la barra
y veía a Eleanor entrando por la puerta, con Lucian 3 pasos detrás de ella, como una sombra en un abrigo a medida. Siempre la mesa 12. Siempre durante el turno de Maya, nunca en sus noches libres, lo que significaba que alguien estaba siguiendo su horario con una precisión que debería haberla aterrorizado, pero que en cambio simplemente se instaló en sus huesos como un hecho, algo inmutable como la gravedad o la lluvia que caía cada noche que llegaban. Eleanor trajo libros en la tercera noche, viejos volúmenes encuadernados en cuero con páginas tan delgadas que eran traslúcidas, y los abría con cuidado mientras sorbía su té y señalaba palabras en lenguas que Maya no reconocía. Las manos de la mujer formaban señas, enseñándole un nuevo vocabulario que no tenía nada que ver con pedir comida o preguntar por direcciones. Poesía, signó Eleanor el jueves, con los dedos gráciles y deliberados. Esta es la seña para poesía en la lengua antigua, antes de que cambiara. Maya aprendía, con las manos torpes al principio, pero ganando confianza a medida que se acumulaban las noches. Lucian observaba desde el otro lado de la mesa y nunca pedía nada. Simplemente se sentaba con las manos cruzadas y los ojos siguiendo cada movimiento que hacía Maya. Y ocasionalmente extendía la mano y corregía la posición de la mano de ella con un toque tan frío y clínico que se sentía como ser corregida por una estatua. El pulgar va aquí, decía, sus dedos presionando los de ella en la forma correcta. La seña no funciona si el gesto es impreciso. Maya asentía. Reacomodaba las manos, lo intentaba de nuevo, y Eleanor le sonreía como si acabara de realizar un milagro. Jenna, que trabajaba en el turno de noche los martes y viernes, apartó a Maya en la sexta noche y habló en el tono bajo y urgente que la gente usa cuando tiene miedo de ser escuchada. Tienes que tener cuidado con ellos, dijo Jenna, mirando hacia la mesa 12, donde Lucian estaba sentado en su habitual quietud perfecta. Los Cross son dinero viejo, secretos viejos. La gente que se cruza con ellos tiene una forma de irse de la ciudad de repente, y no siempre por su propio pie. Maya sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué quieres decir? Dijo. Jenna negó con la cabeza. Quiero decir que mi prima trabajó en su finca hace 5 años, limpieza o algo así, y decía cosas raras, puntos fríos en pleno verano. Habitaciones que nunca se abrían, entregas que llegaban a medianoche y se iban antes del amanecer. Y un día le dijo a su novio que iba a pedir un aumento y a la semana siguiente había desaparecido. Se mudó a Oregón, dijo la familia. Pero nunca llamó, nunca escribió, simplemente desapareció. Maya miró a Eleanor, que pasaba las páginas de uno de sus antiguos libros con manos que temblaban ligeramente, y luego a Lucian, cuya mirada estaba fija en su madre, con una expresión que podría haber sido amor u obsesión o ambas cosas. Parecen inofensivos, dijo Maya, pero las palabras sonaron débiles, incluso mientras las pronunciaba. La risa de Jenna fue amarga. Los Cross no hacen caridad, dijo. Hacen adquisiciones. Lo que sea que te estén dando es porque quieren algo a cambio. Maya quiso discutir. Pero la propina de $500 todavía estaba en su cartera, convertida en pago de facturas y compra de comestibles, ya gastada y absorbida en su vida como si siempre hubiera estado allí. Esa noche se fue a casa y buscó información sobre la familia Cross en su teléfono, desplazándose por página tras página de resultados de búsqueda que decían las mismas cosas asépticas. Filántropos, donantes a las artes. Establecieron la Fundación Cross en 1952 para apoyar iniciativas de atención médica y educación. Había fotos de Lucian en galas de caridad, inauguraciones, dedicaciones de hospitales, siempre con el mismo abrigo negro o variaciones de él.
siempre con la misma expresión indescifrable, y entonces, enterrada en la séptima página de resultados de imágenes, la encontró. Una foto de periódico de 1952, granulada y descolorida, que mostraba la gran inauguración de la sede de la Fundación Cross. 3 personas estaban de pie en las escaleras de un edificio de mármol. Un hombre con un traje oscuro, una mujer con un vestido de falda amplia, y Lucian, de pie entre ellos, con el mismo abrigo, el mismo rostro, sin haber envejecido ni un solo día en 73 años. Maya se quedó mirando la foto hasta que le ardieron los ojos. Tenía que ser su abuelo o bisabuelo, algún pariente que se parecía idéntico. Esa era la única explicación. Pero le temblaban las manos mientras cerraba el navegador, y cuando se acostó en la cama, no pudo dejar de pensar en la forma en que Lucian nunca parpadeaba, en cómo su piel siempre estaba fría, en la forma en que se movía por la cafetería como si estuviera interpretando un papel que había desempeñado 1000 veces antes. El viernes, su casero la llamó mientras calentaba fideos instantáneos en su microondas. Maya, dijo, sonando confundido y ligeramente molesto. Acabo de recibir un aviso de una fundación de que tu alquiler ha sido pagado por los próximos 6 meses, al completo. Cheque de caja. ¿Sabes algo de esto? Los fideos giraban lentamente detrás de la puerta del microondas, el vapor empañando el cristal. A Maya se le secó la boca. ¿Qué fundación? Dijo, pero ya lo sabía. Fundación Cross, dijo el casero. Dice que es parte de un programa de subvenciones para cuidadores. ¿Solicitaste algo? No, dijo Maya. No solicité nada. Bueno, alguien lo hizo, dijo el casero. El cheque se ha cobrado esta mañana. Estás pagada hasta marzo. Colgó antes de que pudiera responder. Maya se quedó de pie en su diminuta cocina, mirando el microondas mientras el temporizador hacía la cuenta atrás, y sintió cómo las paredes de la trampa que había presentido esa primera noche comenzaban a cerrarse a su alrededor con la lenta inevitabilidad de un puño apretándose. Cogió las llaves, no se molestó en ponerse un abrigo, y condujo hasta el Rosewood, aunque su turno no empezaba hasta dentro de 3 horas. El coche negro de Lucian ya estaba en el aparcamiento. Lo encontró de pie junto a él, con las manos en los bolsillos de su abrigo, mirando al cielo donde nubes pesadas se estaban acumulando para otra noche de lluvia. No se giró cuando ella se acercó, pero supo que la había oído. Supo que probablemente había estado esperando esta confrontación exacta. «Has pagado mi alquiler», dijo Maya. No era una pregunta. Lucian la miró finalmente, con una expresión tranquila e imperturbable. Sí, dijo, a través del programa de subvenciones para cuidadores de la Fundación. Cumples los requisitos por el tiempo que has pasado con mi madre. No lo solicité, dijo Maya. Su voz temblaba ahora, la ira y el miedo mezclándose en algo que sabía a metal. No pedí esto. No puedo aceptarlo. Ya está hecho, dijo Lucian, y su tono era tan práctico que le dieron ganas de gritar. Rechazarlo no lo deshará. El cheque se ha cobrado. Se ha pagado al casero. La pregunta no es si lo aceptas. La pregunta es, ¿qué harás ahora que eres libre? ¿Libre?, repitió Maya, y la palabra se sintió como una mentira. Esto no es libertad. Esto es control. Lucian inclinó la cabeza ligeramente, considerándolo. ¿Hay alguna diferencia?, preguntó. ¿Cuando el resultado es el mismo? Maya dio un paso hacia él, lo suficientemente cerca ahora como para ver cómo las luces del aparcamiento no se reflejaban del todo en sus ojos como deberían. No quiero tu dinero, dijo. No quiero tus subvenciones, ni tu caridad, ni como sea que llames a esto. Lucian extendió la mano
y dio un golpecito en el capó de su coche, llamando su atención sobre el sobre manila que había allí, de color crema y grueso. Entonces definitivamente no quieres eso, dijo. Maya cogió el sobre con manos que no dejaban de temblar. Dentro había fotocopias de facturas, extractos, avisos de cobro, todos sellados con tinta roja que decía «pagado al completo». Cada parte de la deuda médica de su hermano, 3 años de un peso aplastante que había vivido en su pecho como una piedra, borrada con el trazo de un bolígrafo. Levantó la vista hacia Lucien y lo vio observándola con ojos que eran hambrientos y pacientes al mismo tiempo. ¿Por qué? Dijo, y su voz se quebró en la palabra. Le diste alegría a mi madre, dijo Lucien simplemente. Simplemente estoy equilibrando la balanza. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían, ahora eres mía, solo que aún no lo sabes. Maya sintió lágrimas calientes en su rostro y se odió a sí misma por ellas. No pedí esto, dijo de nuevo, porque era la única verdad que le quedaba. Lo sé, dijo Lucien, y por primera vez su voz se suavizó en algo casi humano. Pero lo tienes de todos modos. La pregunta es, ¿qué harás con ello? Pasó junto a ella hacia la cafetería, su abrigo rozando su brazo, y el frío de su cuerpo pareció permanecer en el aire mucho después de que se hubiera ido. Maya se quedó sola en el aparcamiento bajo las luces de sodio que teñían todo de un color ámbar e irreal, sosteniendo el sobre lleno de sus deudas borradas, y sintió cómo la trampa se cerraba. Entró a su turno porque ¿qué otra cosa podía hacer? Eleanor ya estaba en la mesa 12, ya sonriendo, ya sacando otro libro para compartir. Esa noche Eleanor le enseñó la seña para gratitud, y luego la seña para prisionero, y Maya no supo decir si la anciana sabía que eran casi el mismo gesto, solo una ligera diferencia en el ángulo de las manos. Cuando Lucien corrigió la posición de su mano por tercera vez, sus fríos dedos deteniéndose medio segundo de más, Eleanor le signó algo rápido y privado, algo de lo que Maya solo captó los bordes. Hace mucho que no sonríe, signó la anciana. No hasta que llegaste tú. La expresión de Lucien no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos, algo que podría haber sido culpa o triunfo o ambos. Maya se fue a casa esa noche y encontró un nuevo abrigo de invierno colgado en su puerta, gris marengo con botones de perla que hacían juego con el de Eleanor. No recordaba haber mencionado que su viejo abrigo tenía la cremallera rota. Lo colgó en su armario junto a la chaqueta raída que había usado durante 4 años y sintió como si se estuviera viendo a sí misma desaparecer en la historia de otra persona. La compra apareció el miércoles, bolsas esperando fuera de la puerta de su apartamento, llenas de comida que nunca había comprado, pero que había mencionado de pasada a Eleanor que se le antojaba. Pan fresco, café de verdad, verduras que no estaban magulladas ni marchitas. Sin nota, sin explicación, solo la silenciosa acumulación de regalos que se sentían como cadenas. Maya comenzó a hacer listas de todo lo que le daban, cada deuda que pagaban, cada hilo invisible que ataban alrededor de su vida. Se decía a sí misma que era para poder devolvérselo algún día. Sabía que en realidad era para poder ver la forma de la jaula. El domingo no trabajó y no vinieron a la cafetería, pero cuando fue a recoger su cheque de pago del centro de llamadas, su supervisor le dijo que la Fundación Cross había comprado el edificio y que todos los empleados recibirían un aumento y un mejor seguro de salud a partir de inmediato. Maya asintió, sonrió, dijo gracias, se fue a casa y soñó que signaba en un salón vacío, con suelos de mármol y techos altos que se tragaban el sonido.
En el sueño, Eleanor estaba de pie en un extremo del salón, enseñándole señas para palabras que no existían en inglés. Lucian estaba en el otro extremo, observando, y en las sombras entre los pilares se movían cosas que no tenían rostro ni cuerpo, solo ojos que reflejaban la luz como animales. Cada vez que Maya intentaba caminar hacia la puerta, el salón se alargaba. Cada vez que intentaba gritar, sus manos se movían en su lugar, formando señas que nunca había aprendido. Cuando se despertó, tenía los dedos acalambrados y doloridos, y el nuevo abrigo estaba colgado en el respaldo de su puerta, aunque estaba segura de haberlo dejado en el armario. Se lo puso para ir a trabajar esa noche porque la lluvia era fría, y su vieja chaqueta estaba rota, ¿y qué más daba ya? Eleanor signó aprobación cuando lo vio, con el rostro radiante de alegría. Lucian no dijo nada, pero sus ojos siguieron los botones de perla, como si los estuviera contando, como si estuviera marcando una cosa más que le pertenecía. La lluvia caía y caía, y la mesa 12 siempre estaba ocupada, y Maya aprendió señas para palabras como deuda y regalo y atadura, sin estar nunca segura de si Eleanor le estaba enseñando una lengua o una profecía. Sucedió un jueves exactamente a las 3:13 de la madrugada, cuando las luces fluorescentes habían comenzado su parpadeo nocturno, ese que hacía que todo en la cafetería destellara como un corazón luchando por mantener el ritmo. Eleanor estaba asignando una palabra que Maya nunca había visto antes, algo sobre la luz de la luna y la memoria, sus manos moviéndose en arcos gráciles por el aire entre ellas, y entonces, a mitad del gesto, el rostro de la anciana se aflojó. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó hacia adelante sobre la mesa como una marioneta con los hilos cortados. Maya se movió sin pensar, sujetando a Eleanor antes de que su cabeza golpeara el laminado, sus reflejos de camarera transformándose en algo más feroz y protector, mientras acomodaba a la mujer contra el vinilo agrietado del reservado. La piel de Eleanor se sentía como papel, fina y fresca, y su respiración era superficial e irregular. Cada inhalación, un pequeño jadeo desesperado. La mano de Maya fue al bolsillo de su delantal en busca de su teléfono, la memoria muscular tomando el control, el 911 ya formándose en su mente como lo que se hace cuando alguien se derrumba, el protocolo que existía antes del pensamiento. Espera, dijo Lucian, y la única palabra cortó el aire como una cuchilla, tan afilada y absoluta que los dedos de Maya se congelaron en la pantalla del teléfono. Lo miró y vio que se había movido, que ahora estaba arrodillado junto al reservado, y la máscara de calma que siempre llevaba se había resquebrajado por la mitad para revelar algo crudo debajo. Sus manos flotaban sobre el rostro de Eleanor, sin llegar a tocar, temblando de una manera que hizo que a Maya se le oprimiera el pecho, porque nunca lo había visto inseguro sobre nada. Espera, dijo de nuevo, más suave ahora. Por favor, baja el teléfono. Esto no es algo que un hospital pueda solucionar. El entrenamiento de Maya, su instinto, cada voz razonable en su cabeza, le gritaba que lo ignorara, que pidiera ayuda, que hiciera lo lógico, pero había algo en su voz que la hizo dudar. ¿Qué le pasa?, dijo Maya, todavía sosteniendo el teléfono pero sin marcar. Aún no. Háblame o llamo. La mano de Lucian finalmente tocó el rostro de Eleanor, su palma contra su mejilla, y fue entonces cuando Maya lo vio. Su mano bajo la luz de la ventana, la luz de la farola de fuera que cruzaba el reservado en un ángulo que debería haber proyectado sombras sobre la mesa, sobre la pared, sobre todo lo que tocaba. Su mano no proyectaba ninguna sombra. Maya se quedó mirando la ausencia imposible, el espacio donde debería haber oscuridad, pero no la había,
y su cerebro intentó buscar explicaciones racionales, incluso mientras algo más profundo y primitivo en su cerebro reptiliano comenzaba a gritar. Lucian la miró. Pareció ver el momento exacto en que se dio cuenta, y algo parecido a la resignación cruzó su rostro. Está envejeciendo, dijo en voz baja. No debería ser posible, pero está envejeciendo. Maya apartó los ojos de la mano sin sombra y miró a Eleanor. La miró de verdad, y vio lo que había estado demasiado cerca para notar en las últimas 2 semanas. El pelo de la mujer era más fino que la primera noche. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Sus manos, esas manos gráciles que le habían enseñado poesía en una lengua sin sonido, habían desarrollado nuevas manchas, nuevos temblores. Tienes que decirme qué está pasando, dijo Maya, y su voz salió más firme de lo que se sentía. Ahora mismo, o juro que llamaré a alguien que realmente pueda ayudar. La risa de Lucian fue amarga y aguda. No hay nadie que pueda ayudar, dijo. Nadie más que tú. Se levantó bruscamente, se movió al borde del reservado. Se pasó las manos por el pelo en un gesto tan humano y frustrado que hizo que la mano sin sombra pareciera aún más equivocada en contraste. Su abrigo se abrió, y Maya vislumbró lo que había debajo. Un reloj de bolsillo antiguo con una cadena de plata, del tipo que pertenece a un museo. Un anillo en su mano derecha, con un escudo que no reconoció, desgastado por los siglos. Una camisa blanca que parecía cosida a mano, del tipo de cosa que es anterior a las máquinas de coser. Los accesorios de una vida que se remontaba más atrás de lo que debería cualquier vida humana. ¿Quieres la verdad?, dijo Lucian, y no era una pregunta. Bien, aquí está la verdad. Mi madre y yo no somos humanos. No hemos sido humanos desde hace mucho tiempo. Vampiros, si necesitas la palabra para ello, aunque eso conlleva suposiciones que no son del todo precisas. El pacto, las leyes que gobiernan a nuestra especie, nos prohíben interferir en las vidas mortales de ciertas maneras. Mi madre violó esas leyes hace 200 años, cuando se negó a alimentarse de humanos, se negó a participar en las cacerías y los juegos y la crueldad casual que nuestra sociedad consideraba normal. La exiliaron, la despojaron de su posición, sus protecciones, su comunidad. Durante 2 siglos ha vivido en aislamiento, sin hablar con nadie que la entendiera, sin ser vista por nadie que la viera como algo más que una rareza. La mano de Maya se había entumecido alrededor del teléfono. Todavía estaba procesando la palabra vampiro, todavía tratando de encajarla en una visión del mundo que incluía facturas de la luz, deudas estudiantiles y el precio del café. Pero Lucian siguió hablando, y las palabras siguieron remodelando la realidad. Se estaba muriendo, dijo Lucian, con los ojos fijos en el rostro inconsciente de Eleanor. El aislamiento nos mata con la misma seguridad que una estaca o la luz del sol, solo que más lento, más cruel. La mente se va primero. Se sentaba durante días sin moverse, sin hablar, atrapada en recuerdos de un tiempo en que tenía gente que la entendía. Luego su cuerpo comenzó a seguirla. Los vampiros no envejecen, Maya. No nos marchitamos. Pero ella se estaba marchitando de todos modos, desvaneciéndose como una fotografía dejada demasiado tiempo al sol. Y entonces tú le signaste. Y por primera vez en 200 años, alguien la trató como a una persona en lugar de una curiosidad o una amenaza. Le diste una razón para estar presente, una razón para involucrarse, una razón para querer seguir existiendo. Se giró para mirar a Maya de frente, y ella vio desesperación pura en sus ojos, el tipo de miedo que trascendía especies y tiempo y todo lo que los separaba. La estás manteniendo viva, dijo Lucian. Tu presencia,
tu atención, tu disposición a aprender su lengua y a escuchar sus historias. Se ha estabilizado desde que te conoció. Ha empezado a comer de nuevo, a dormir de nuevo, a existir en el presente en lugar de ahogarse en el pasado. Pero esta noche demuestra que no es suficiente. Necesita más que horas robadas en un reservado de una cafetería. Necesita consistencia, compañía, una razón para despertarse que no desaparezca cuando termina tu turno. Maya miró a Eleanor, a la mano de la anciana que todavía se aferraba a la suya, con sorprendente fuerza, incluso en la inconsciencia, y vio los dedos moviéndose en sueños, señas lentas y repetitivas. Amiga, signaba Eleanor. Amiga, amiga, amiga. Esto no es real, dijo Maya, pero las palabras sonaron huecas. Esto no está pasando. Y sin embargo, no podía explicar la mano sin sombra, no podía explicar la fotografía de 1952, no podía explicar el frío hasta los huesos de la piel de Lucian, o la forma en que el rápido envejecimiento de Eleanor tenía perfecto sentido si aceptabas una cosa imposible. Tú orquestaste todo esto, dijo Maya, mirando a Lucian con una mezcla de horror y comprensión. Las propinas, las deudas, el trabajo, el apartamento. No me estabas ayudando, me estabas comprando, asegurándote de que no tendría otra opción cuando finalmente lo pidieras. Lucian la miró a los ojos sin inmutarse. Sí, dijo. Te observé durante 3 semanas antes de que viniéramos a la cafetería esa primera noche. Aprendí tu horario, tus deudas, tus vulnerabilidades. Me aseguré de que sintieras gratitud, obligación, conexión. Diseñé cada pieza de esto para que cuando llegara este momento ya estuvieras demasiado enredada para negarte fácilmente. No te pido que me perdones por eso. Ni siquiera te pido que lo entiendas. Te pido que la dejes vivir. Las manos de Maya temblaban ahora. El teléfono finalmente se le escapó de las manos para caer al suelo. Borraste mi deuda para que te debiera algo peor, dijo. Lucian asintió lentamente. Borré tu deuda porque quería que tuvieras una elección, dijo. Esta es la elección. Su vida o tu libertad. Ven a la finca. Vive allí como su compañera bajo la protección del pacto. Continúa aprendiendo lengua de signos, pasando tiempo con ella, siendo la persona que hace que quiera quedarse en este mundo. Serás provista, protegida, se te dará todo lo que necesites, pero pertenecerás a esta familia, no podrás irte sin consecuencias. El pacto tiene reglas sobre los humanos que conocen nuestra naturaleza. Una vez que entras en nuestro mundo por completo, no puedes simplemente marcharte. Eso no es una elección, dijo Maya, y su voz se quebró en las palabras. Eso es extorsión. Sí, dijo Lucian en voz baja. Lo es. Las luces fluorescentes parpadearon de nuevo y la lluvia golpeaba las ventanas, y la cafetería se sentía como el único punto de realidad en un universo que de repente se había revelado mucho más extraño y terrible de lo que Maya había imaginado. Miró a Eleanor, a la mujer que le había sonreído con tanta alegría por el simple acto de ser entendida, que le había enseñado poesía e historia y había llenado las últimas 2 semanas con un propósito que Maya no se había dado cuenta de que le faltaba. Miró a Lucian, al hijo que quemaría el mundo para salvar a su madre, que ya había reorganizado toda la vida de Maya con la eficiencia casual de alguien que tenía siglos para planificar, y se miró sus propias manos, las manos que sabían formar palabras en silencio, las manos que Eleanor agarraba incluso en sueños. No te pido que nos ames, dijo Lucian, y su voz era cruda ahora, despojada de pretensiones. Te pido que dejes que ella te ame, que estés presente mientras aún pueda estarlo.
que le des una razón para luchar contra la entropía que la está reclamando. Y a cambio te daré protección de un mundo que no sabías que existía hasta hace 5 minutos. Recursos a los que nunca podrías acceder por tu cuenta. Y el conocimiento de que salvaste una vida que ha perdurado durante más de 400 años. Maya sintió el peso de la elección aplastándola. Sintió cómo la trampa que había presentido desde el principio finalmente se cerraba. Pero también sintió la mano de Eleanor en la suya. Sintió la desesperada repetición de esa palabra asignada, amiga, y supo con absoluta certeza que no podía marcharse. Si hago esto, dijo Maya lentamente, me lo cuentas todo. No más secretos, no más manipulación. Quiero saber en qué me estoy metiendo. De acuerdo, dijo Lucian de inmediato. Si hago esto, continuó Maya, lo quiero por escrito. Contrato, términos, condiciones. Quiero saber exactamente qué significa protección, qué significa obligaciones, qué pasa si quiero irme. De acuerdo, dijo Lucian de nuevo. ¿Y si hago esto? Dijo Maya, mirándolo a los ojos con todo el desafío que pudo reunir. No puedes pretender que esto fue otra cosa que coacción. No puedes disfrazarlo de generosidad ni pintarte como mi salvador. Me atrapaste. Admítelo. Lucian sostuvo su mirada durante un largo momento y luego, lenta y deliberadamente, asintió. Te atrapé, dijo. Vi lo que mi madre necesitaba y me aseguré de que estuvieras en una posición en la que negarte te costaría más de lo que podrías soportar. No estoy orgulloso de los métodos, pero los usaría de nuevo sin dudarlo, porque su vida vale más para mí que tu libertad o mi conciencia. Esa es la verdad. Ya la tienes. Maya miró a Eleanor una vez más, a la cara pacífica y las manos en movimiento de la anciana, y tomó la decisión que en realidad no era una decisión en absoluto. Vale, dijo, iré a la finca. Seré su compañera. Pero me debes, Lucian. Me debes por cada día de esto, y algún día voy a cobrar. La expresión de Lucian cambió a algo que podría haber sido alivio o respeto, o ambos. Justo, dijo. Se movió para tomar a Eleanor en sus brazos, levantándola con la misma facilidad que si no pesara nada. Y Maya vio la cuidadosa ternura con la que acunó su cabeza contra su hombro. La llevaré a casa ahora, dijo. Ven mañana por la noche. Enviaré un coche. Trae lo que quieras conservar. Todo lo demás será provisto. Se dirigió hacia la puerta y Maya lo vio irse. Vio cómo su reflejo no aparecía del todo en las ventanas cubiertas de lluvia. Vio cómo la cafetería parecía contener la respiración hasta que se fue. Se quedó sola en la mesa 12 donde todo había comenzado, rodeada de los libros de Eleanor, el té frío y el vago aroma a lavanda y papel viejo. Frank salió de la cocina, con aspecto pálido. ¿Acaba de pasar eso?, dijo. Maya recogió su teléfono del suelo, comprobó si tenía grietas, no encontró ninguna. Sí, dijo. Acaba de pasar. Se fue a casa al amanecer y preparó una sola maleta porque no sabía qué se llevaba una cuando se mudaba a la casa de un vampiro para salvar la vida de una mujer que había vivido durante 4 siglos. El nuevo abrigo con botones de perla fue lo primero que metió. Los libros que Eleanor le había dado fueron lo segundo. Todo lo demás parecía opcional, temporal, perteneciente a una versión de Maya que había creído que el mundo tenía sentido. Esa noche un coche negro llegó exactamente a las 8 en punto, y Maya se subió sin mirar atrás al apartamento que había sido suyo, la vida que había sido suya,
la libertad que había cambiado por el peso de la mano de Eleanor en la suya, y la palabra amiga, signada una y otra vez como una oración. La finca se alzaba en las afueras del pueblo como algo que hubiera crecido en lugar de haber sido construido. Todo agujas góticas y muros de piedra cubiertos de una hiedra que se movía sin viento. Y cuando el coche negro atravesó las puertas de hierro, Maya sintió cómo se cerraban tras ella con una finalidad que resonó en su pecho. El conductor, un hombre delgado, que no había dicho ni una palabra durante los 20 minutos de trayecto, llevó su maleta a la entrada principal, donde Lucian esperaba bajo un pórtico tallado, con símbolos que Maya no reconoció. «Bienvenida», dijo, e hizo un gesto para que lo siguiera al interior. El interior era exactamente lo que Maya había esperado, y de alguna manera, peor por ser real. Techos altos que se perdían en la sombra. Suelos de mármol blanco y negro dispuestos en patrones que dolía mirar durante demasiado tiempo. Muebles que pertenecían a museos, todo madera oscura y tapicería de terciopelo en tonos burdeos y azul medianoche. Y espejos, docenas de ellos, todos cubiertos con tela negra que colgaba como sudarios funerarios. Maya se detuvo frente a uno y extendió la mano para tocar la tela. «¿Por qué están cubiertos?», preguntó. Lucian se detuvo en la escalera, con la mano apoyada en una barandilla desgastada por siglos de uso. «Porque proyectamos reflejos», dijo, «solo que no los que los mortales esperan ver. Incomoda a los invitados». Maya retiró la mano y lo siguió escaleras arriba, a través de pasillos llenos de retratos de personas con ropas de diferentes épocas, todas con la misma piel pálida y ojos oscuros, todas observándola pasar con miradas pintadas que parecían demasiado vivas. Su suite estaba en el segundo piso, junto a las habitaciones de Eleanor, y cuando Lucian abrió la puerta, Maya entró en un lujo que solo había visto en revistas. Una cama con dosel y cortinas de seda verde oscuro. Un escritorio junto a una ventana que daba a unos jardines que apenas podía ver en la oscuridad. Un baño con una bañera con patas y grifería que parecía oro de verdad. Un armario ya lleno de ropa de su talla, vestidos, camisas y zapatos que nunca habría elegido para sí misma, pero que encajaban perfectamente con la estética de la finca. «Tu estipendio se depositará mensualmente», dijo Lucian, entregándole una tarjeta bancaria con su nombre ya grabado en ella. «Se te proporcionará todo lo que necesites, pero quiero que tengas independencia dentro de los límites de nuestro acuerdo. Hay una biblioteca en el tercer piso, una sala de música en el primero, y la cocina siempre está abastecida. El personal sabe que eres la compañera de Eleanor y te tratará como tal». Maya dio la vuelta a la tarjeta en sus manos, sintiendo su peso. «¿Cuáles son los límites?», dijo. La expresión de Lucian se volvió cuidadosamente neutral. «Eres libre de moverte por la casa, y los terrenos con una excepción. El ala este está prohibida. Contiene habitaciones privadas que no forman parte de tu acuerdo. Todo lo demás es accesible. Puedes tener visitas del pueblo con previo aviso. Puedes abandonar la finca para hacer recados o asuntos personales siempre que regreses al anochecer. El objetivo es que estés presente y disponible para mi madre, no encarcelada». «Pero la puerta tiene cerradura por fuera», dijo Maya, señalando la entrada de la suite. «Para tu protección», dijo Lucian. «Hay cosas en esta casa que se mueven por la noche, cosas que son anteriores a la propiedad de mi familia. La cerradura asegura que nada entre sin ser invitado». Maya quiso preguntar qué cosas, qué se movía, con qué exactamente había aceptado vivir, pero Lucian ya estaba saliendo al pasillo. «Mi madre está descansando ahora, pero se despertará al atardecer», dijo. «Te sugiero que hagas lo mismo.
Adáptate a nuestro horario. Vivimos en las horas en que la mayoría de los mortales duermen. Cerró la puerta y Maya oyó el suave clic de una cerradura. Se quedó de pie en el centro de la hermosa habitación y se preguntó si importaba si la cerradura era para mantener las cosas fuera o para mantenerla a ella dentro. La primera semana pasó en una neblina de adaptación y descubrimiento. Eleanor se despertaba cada tarde exactamente a las 6 y venía a la suite de Maya con libros, té y una energía que Maya no había visto en la cafetería. La anciana floreció bajo la compañía constante, su rostro recuperando color, sus movimientos volviéndose más firmes, sus señas fluyendo con la confianza de alguien que ya no temía que su lengua no fuera escuchada. Le enseñó la historia de los vampiros a través de una combinación de lengua de signos y textos antiguos, mostrándole la evolución de su especie desde depredadores dispersos hasta una sociedad organizada. El pacto fue explicado con meticuloso detalle. Las leyes que regían la alimentación, el territorio, la creación de nuevos vampiros, el castigo para quienes rompían el equilibrio cuidadosamente mantenido. El exilio de Eleanor cobró más sentido en su contexto. Se había negado a cazar, se había negado a ver a los humanos como comida y, al hacerlo, había rechazado la premisa fundamental de la sociedad vampírica. La habían expulsado no por crueldad, sino por su negativa a ser cruel. Y la ironía no pasó desapercibida para Maya. Por la noche, Eleanor la llevaba a pasear por los jardines, hectáreas de flores y plantas que solo florecían en la oscuridad, con sus pétalos luminiscentes a la luz de la luna. Jazmín de noche y flores de luna, lirios cadáver y orquídeas fantasma, todo pálido y extraño y hermoso, como suelen ser las cosas peligrosas. Eleanor signaba los nombres de las plantas, contaba historias sobre dónde las había encontrado Lucien, cómo había pasado décadas cultivando ese espacio para ella, porque a ella le encantaba cultivar cosas, y él quería que tuviera algo vivo que cuidar. «Es un buen hijo», signó Eleanor una noche mientras estaban sentadas junto a una fuente que emanaba un agua tan clara que parecía cristal líquido. «Ha cometido errores, terribles, pero todo lo que hace proviene del amor. Incluso esto, incluso tú, proviene de su desesperación por mantenerme aquí». Maya observó el agua fluir y pensó en las trampas construidas con amor, en cómo las dos cosas no eran mutuamente excluyentes. ¿Sabe él? Signó Maya lentamente, todavía insegura de parte de la gramática, que amor y control no son lo mismo. La sonrisa de Eleanor fue triste y sabia. Lo sabe, signó. Simplemente no le importa. Para él, el resultado importa más que el método. Prefiere que lo odies y te quedes a que lo ames y te vayas. Las palabras se asentaron en el pecho de Maya como piedras. Esa noche exploró la mansión más a fondo, trazando un mapa de sus pasillos y habitaciones, y comenzó a notar cosas, pequeñas cámaras ocultas en las lámparas y las molduras del techo, ventanas que eran hermosas, pero no se abrían, sus marcos pintados o sellados con algo más fuerte que la pintura, puertas que se cerraban automáticamente, guardias en el bosque más allá de los jardines, figuras pálidas que se movían entre los árboles con una gracia inhumana. La mansión no era un hogar. Era una prisión hermosa y cómoda, y Maya era su nueva reclusa. Se enfrentó a Lucien al 10º día, encontrándolo en su estudio rodeado de papeles y libros de contabilidad que seguían inversiones y propiedades en todos los continentes. «Me estás vigilando», dijo sin preámbulos. «Todas las habitaciones tienen cámaras. El bosque tiene guardias. Dijiste que era libre dentro de unos límites, pero esto es vigilancia». Lucien levantó la vista de su trabajo,
con una expresión indescifrable. Eres una mortal viviendo en una casa llena de vampiros, dijo. Las cámaras garantizan tu seguridad. Los guardias garantizan que nada de fuera entre en los terrenos. No eres la prisionera aquí, Maya. Eres la protegida. Entonces, ¿por qué no se abren las ventanas? Dijo Maya. ¿Por qué mi puerta se cierra con llave desde fuera? ¿Por qué siento que soy algo valioso guardado en una bóveda? Porque lo eres, dijo Lucian simplemente. Eres valiosa. Para mi madre. Para mí. Y hay otros que verían ese valor y buscarían tomarlo o destruirlo. El pacto no ve con buenos ojos acuerdos como el nuestro. Ya estamos forzando leyes que han estado vigentes durante milenios. No me disculparé por asegurar que sobrevivas a las consecuencias. Maya comenzó a responder, pero un movimiento fuera de la ventana del estudio captó su atención. 3 figuras emergían de la línea de árboles, caminando hacia la mansión, con el paso decidido de personas que tenían todo el derecho a estar allí. Vestían ropas de diferentes épocas, una con lo que parecía un atuendo formal victoriano, otra con terciopelo renacentista, la tercera con algo aún más antiguo, todo inmaculadamente conservado. Sus ojos captaron la luz de la ventana y la devolvieron como animales. Lucian vio su expresión y se giró para mirar. Todo su cuerpo se puso rígido. Sus manos, que habían estado relajadas sobre el escritorio, se cerraron en puños. Cuando habló, su voz era más fría de lo que Maya la había oído nunca. «Ve a tu habitación», dijo. «Cierra la puerta con llave desde dentro. No salgas hasta que yo venga a buscarte». «¿Quiénes son?», dijo Maya, pero ya estaba retrocediendo hacia la puerta, porque el peligro en la voz de Lucian era inconfundible. «Delegación del pacto», dijo Lucian. «Alguien les ha informado de nuestro acuerdo. Vete». «Ahora». Maya corrió. Llegó a su suite y echó el cerrojo interior justo cuando oyó la puerta principal abrirse abajo. Oyó voces resonando por los pasillos de piedra de la mansión. Pegó la oreja a la puerta y escuchó. La voz que habló primero era suave y andrógina, hermosa como lo son las cosas depredadoras. «Lucian Cross», dijo. «Qué inesperado encontrarte albergando a una humana vinculada sin los juramentos adecuados. Teníamos la impresión de que entendías la ley del pacto». La respuesta de Lucian fue cortante. «No está vinculada. Es una compañera de mi madre. No hay ninguna ley en contra de la compañía». La voz se rió, y el sonido hizo que a Maya se le erizara la piel. «Semántica», dijo. «La mortal vive en tu casa, come tu comida, existe dentro de tu esfera de influencia sin protecciones formales. Eso la hace vulnerable a cualquier vampiro que decida reclamarla, a menos que hayas presentado la documentación adecuada al Alto Consejo, lo cual, por supuesto, no has hecho». «Invoco el santuario del hogar», dijo Lucian. «Está bajo mi protección personal». «Por ahora», dijo la voz, «pero el santuario requiere un reconocimiento formal». «Estamos aquí para proporcionar ese reconocimiento y para asegurar que la mortal entienda en qué se ha metido. Sácala». «No», dijo Lucian, y la única palabra conllevaba suficiente amenaza como para hacer temblar a Maya. Oyó movimiento, pasos subiendo las escaleras, y entonces Eleanor estaba en su puerta, signando frenéticamente a través de la rendija. «Déjame entrar», signó la anciana. «¡Rápido!». Maya abrió la puerta, y Eleanor se deslizó dentro, con el rostro tenso de miedo. Apartó a Maya de la puerta y comenzó a signar rápidamente. «Esos son ejecutores del consejo», signó Eleanor. «El que habla es Seraph. Tienen autoridad para juzgar violaciones del pacto y ejecutar el castigo en el acto. Si deciden que eres una violación, pueden matarte o vincularte
o borrarte de mi memoria tan a fondo que será como si nunca hubieras existido. Vinieron porque alguien nos denunció, alguien que quiere ver a nuestra familia debilitada. ¿Qué hago? Signó Maya de vuelta, con las manos temblando. Los ojos de Eleanor estaban húmedos. Confía en Lucian, signó Eleanor. Él te protegerá. Tiene que hacerlo. Si falla, yo me desvanezco, y él no permitirá eso. Se quedaron en la habitación durante 20 minutos que parecieron horas, escuchando las voces subir y bajar en el gran salón de abajo. Maya no podía distinguir las palabras, pero podía oír el tono, podía oír la furia controlada de Lucian y la condescendencia divertida de Seraph. Luego, silencio. Luego, pasos en las escaleras. Luego, un golpe. Maya abrió la puerta y encontró a Lucian de pie allí, con 3 extraños detrás de él. El que estaba al frente, Seraph, era alto y esbelto, con rasgos tan perfectos que parecían tallados en lugar de nacidos. Sus ojos eran de un dorado pálido y carecían por completo de calidez. Detrás de ellos había otros 2, un hombre y una mujer, ambos observando a Maya con la atención concentrada de científicos observando un espécimen. Así que esta es la mortal, dijo Seraph. Qué encantadora. Incluso sabe lengua de signos. Qué útil. Maya se obligó a mantenerse erguida, a mirar a esos ojos dorados, sin inmutarse. Me llamo Maya, dijo. Seraph sonrió. Por supuesto que sí, dijo. Maya, estoy aquí para informarte de que tu acuerdo actual con la familia Cross viola la ley del pacto. Eres una humana no vinculada que vive en íntima proximidad con vampiros, lo que crea complicaciones legales. Tienes 2 opciones. Someterte a una vinculación de sangre formal que atará tu vida a esta casa permanentemente. O te borramos de la memoria de Eleanor y regresas a tu vida mortal sin conocimiento de lo que has visto. Tienes hasta el amanecer para decidir. La garganta de Maya se secó. ¿Y si no elijo ninguna de las 2? Dijo. Entonces elegimos por ti, dijo Seraph amablemente. Y no somos conocidos por nuestra misericordia. Lucian dio un paso adelante, interponiéndose entre Maya y la delegación. No elige ninguna de las 2, dijo. Invoco el rito de santuario, una ley antigua que es anterior al pacto, una mortal bajo juramento personal, protegida por el nombre y el poder del vampiro invocador, vinculada a su territorio por 1 año y 1 día. La elección de la mortal, libremente dada, a cambio de protección absoluta contra la interferencia del pacto. La sonrisa de Seraph se ensanchó. ¡Qué arcaico!, dijo, pero legal. Si la mortal está de acuerdo, si entiende que abandonar el territorio anula la protección, si puede sobrevivir 1 año a tu cuidado sin que la drenes accidentalmente o la vuelvas loca. Se volvieron hacia Maya. ¿Qué dices, pequeña mortal? 1 año y 1 día como la protegida bajo juramento de Lucian Cross, atrapada en este pueblo, en esta casa, incapaz de irte sin perder la vida. O podemos terminar esto ahora y ahorrarte el sufrimiento prolongado. Maya miró a Eleanor, al rostro de la anciana tenso de miedo y amor. Miró a Lucian, al control desesperado que apenas contenía sus ojos. Miró a Seraph y vio a la muerte con un rostro hermoso. 1 año y 1 día, dijo Maya. ¿Eso es todo? La voz de Lucian era áspera. Eso es todo. Entonces estoy de acuerdo, dijo Maya. La expresión de Seraph parpadeó con algo que podría haber sido decepción. Muy bien, dijo. El rito queda invocado. Lucian Cross, tienes 1 año y 1 día para mantener la vida de esta mortal dentro de tu territorio. Si cruza la frontera, se pierde. Si muere por tu mano o negligencia,
El nombre de tu familia será despojado y tus posesiones disueltas. El Alto Consejo estará observando. Se dieron la vuelta para irse, pero se detuvieron en la puerta. Una cosa más, dijo Seraph conversacionalmente. Te has ablandado, Lucian, atándote a una mortal por una criatura que debería haber sido polvo hace un siglo. Algunos en el Consejo sugieren soluciones alternativas. Eliminar el problema de raíz. Lucian se movió más rápido de lo que Maya pudo seguir. De repente estaba cara a cara con Seraph, con la mano alrededor de su garganta. Tócala, dijo con una voz apenas humana, y te recordaré por qué mi familia ostentaba el trono antes de que tu linaje aprendiera a caminar erguido. La sonrisa de Seraph nunca vaciló, incluso mientras los dedos de Lucian se apretaban. Ahí está, susurró. El monstruo bajo el caballero. Empezábamos a pensar que lo habías olvidado. Lucian lo soltó y retrocedió, su control volviendo a su lugar como una puerta que se cierra. Fuera de mi casa, dijo. Seraph y la delegación se marcharon, sus risas resonando por los pasillos mucho después de que se hubieran ido. Maya se quedó en el umbral de su puerta temblando, el peso de lo que acababa de aceptar aplastando sus hombros. 1 año y 1 día. 366 días atrapada en este pueblo, en esta casa, en esta vida que no había elegido. Eleanor tomó su mano y signó con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca se le ha dado bien dejar ir, signó la anciana. No desde que murió su esposa hace 300 años. Eres lo primero que protege desde entonces. Lo primero que se ha permitido que le importe. Eso te hace preciosa. Y eso te convierte en un objetivo. Lucian estaba de pie junto a la ventana, observando a la delegación desaparecer en el bosque. 1 año, dijo sin girarse. Puedo mantenerte a salvo durante 1 año. Después de eso, eres libre de elegir, quedarte o irte. Acataré lo que decidas. Pero Maya miró la cerradura de su puerta, las cámaras en las esquinas, los guardias en el bosque, y supo que la libertad no era algo que se pudiera prometer cuando ya te la habían quitado. El año había comenzado. La cuenta atrás había empezado. Y en algún lugar en la oscuridad más allá de la finca, Seraph ya estaba planeando cómo hacer que esos 366 días parecieran una eternidad. 6 meses se disolvieron en el ritmo de la existencia nocturna como azúcar en agua oscura, dulce e imperceptible, hasta que Maya se dio cuenta de que ya no podía recordar cómo se sentía la luz del sol en su piel. La finca se convirtió en su mundo, sus pasillos y habitaciones tan familiares como el apartamento que había dejado atrás, más familiares incluso, porque se movía a través de ellos cada noche mientras su antigua vida se desvanecía en la cualidad de un sueño a medio recordar. Aprendió los nombres y las historias del personal. Descubrió que la mitad eran descendientes humanos de familias que habían servido a los Cross durante generaciones, la otra mitad algo intermedio, no del todo mortales, pero tampoco completamente vampiros. Le enseñaron los verdaderos ritmos de la casa, le mostraron qué pasillos eran seguros a ciertas horas y qué habitaciones respiraban con conciencia propia. El cocinero, Marcus, que llevaba 60 años con la familia y parecía tener 40, le dijo que la finca estaba viva de maneras que eran anteriores a sus habitantes actuales, que había sido construida sobre un terreno que era sagrado o maldito, dependiendo de a quién le preguntaras. Los jardines se convirtieron en el refugio de Maya durante las largas noches en que Eleanor dormía y Lucian desaparecía en cualquier asunto que ocupara a un vampiro que había vivido durante siglos. Caminaba entre las orquídeas fantasma y las flores de luna, aprendía sus ciclos, ayudaba a la esposa de Marcus a cuidarlas,
aunque sus manos eran torpes en comparación con la gracia experta de la mujer. Fue durante uno de estos paseos que encontró el hueco en el seto que conducía al exterior del ala este, vio las ventanas que eran diferentes del resto de la casa, su cristal más antiguo y ondulado, sus cortinas de un brocado descolorido, que parecía no haber sido tocado en vidas. Le preguntó a Marcus al respecto, y él palideció. «Esas son las cámaras de la difunta señora», dijo en voz baja. «El amo Lucian las selló la noche que ella murió, hace 300 años, y no ha entrado desde entonces. Nadie lo ha hecho. Maya debería haberlo dejado estar, pero la curiosidad era un hambre que nunca había aprendido a matar de inanición. Así que encontró el camino al interior a través de un pasadizo de servicio que Marcus fingió no haberle contado, subió unas escaleras estrechas que olían a polvo y a tiempo, y salió a un pasillo que se sentía como entrar en una fotografía. La puerta de las cámaras estaba abierta, lo que la sorprendió hasta que se dio cuenta de que la prohibición de Lucian no se hacía cumplir con mecanismos, sino con respeto y miedo. La abrió de todos modos. Las habitaciones del interior eran un museo del duelo. Un dormitorio con una cama con dosel, todavía hecha con sábanas que habían amarilleado con la edad. Un escritorio con cartas esparcidas por su superficie, la tinta desvaída a un color marrón. Un armario lleno de vestidos que habrían estado de moda cuando Mozart todavía componía. Y por todas partes, retratos de una mujer de pelo oscuro y ojos que seguían a Maya mientras se movía por el espacio. La mujer era hermosa de una manera que trascendía la época o la moda, y en cada pintura Lucian estaba a su lado, con una expresión más suave de lo que Maya la había visto nunca, casi humana. Sobre el escritorio, Maya encontró una carta con una caligrafía tan elegante que parecía encaje. «Mi queridísimo Lucian», comenzaba, «si estás leyendo esto, ya me he ido, y estás haciendo lo que te rogué que nunca hicieras, que es preservarme en ámbar mientras el mundo sigue adelante. Déjame ir, deja ir estas habitaciones. Permítete amar de nuevo, sin convertirlo en un monumento. Tu eternidad no debería ser un mausoleo. Te amo lo suficiente como para querer que me olvides». La carta no estaba firmada ni terminada. Como si la muerte hubiera interrumpido a mitad de frase. Maya la dobló con cuidado y la dejó donde la había encontrado. Salió de las cámaras y nunca le dijo a nadie que había estado allí. Pero esa noche entendió algo nuevo sobre Lucian, sobre la forma en que amaba como un puño que se cierra, sujetando tan fuerte que lo que amaba no podía respirar. La salud de Eleanor se había estabilizado, la anciana se fortalecía y animaba cada semana que pasaba, hasta parecer décadas más joven que cuando Maya la conoció. Pasaban horas juntas, Eleanor enseñándole a Maya la historia y la filosofía de los vampiros a través de una lengua de signos cada vez más compleja, mostrándole textos escritos en lenguas anteriores a la civilización humana escrita. Maya lo absorbía todo con un hambre que la sorprendía, quedándose despierta a veces más allá del amanecer para terminar un capítulo o dominar una nueva estructura gramatical. Pero otras cosas también estaban cambiando, cosas que Maya intentaba ignorar hasta que se volvieron imposibles de obviar. Sus sueños estaban llenos de recuerdos que no eran suyos, visiones de lugares en los que nunca había estado, representados con el detalle hiperrealista de la experiencia vivida. Un salón de baile en Viena durante un concurso de vals en 1823. Un jardín en Kioto durante la temporada de los cerezos en flor. El año incierto, pero la sensación de paz absoluta. Un campo de batalla en algún lugar de Europa. El humo y los gritos tan vívidos que Maya se despertaba jadeando. Se lo mencionó a Eleanor una vez,
y el rostro de la anciana se quedó cuidadosamente inexpresivo antes de signar que a veces la proximidad con los vampiros causaba sueños extraños. Nada de qué preocuparse. Pero Maya la vio intercambiar miradas con Lucian esa noche. Vio la preocupación que pasó entre ellos como una corriente. Sus manos comenzaron a moverse en señas que nunca había aprendido, gestos complejos que Eleanor reconocía de inmediato, respondiendo antes de que Maya siquiera entendiera lo que había preguntado. Su horario de sueño se desplazó aún más, hasta que se despertaba al atardecer sin alarma y se encontraba agotada al amanecer. La comida empezó a saber extraña, demasiado rica o demasiado insípida, todo excepto la carne roja, que ansiaba con una intensidad que la incomodaba, y la oscuridad, que al principio le había parecido opresiva, empezó a sentirse como su hogar. Podía ver mejor en ella ahora, sus ojos ajustándose a la poca luz con una velocidad inhumana. El sol, que había amado, ahora le parecía demasiado brillante cuando lo vislumbraba a través de las pesadas cortinas, áspero y abrasador. Se enfrentó a Lucian al respecto un martes por la noche en su estudio, irrumpiendo sin llamar porque estaba cansada de ser educada sobre su propio desmoronamiento. «Algo me pasa», dijo. «Estoy cambiando. Sueño cosas que no debería saber. Ansío cosas que no debería desear. Tienes que decirme qué está pasando». Lucian levantó la vista de sus libros de contabilidad, y por un momento su máscara se deslizó, revelando agotamiento y culpa a partes iguales. «Siéntate», dijo en voz baja. Maya se sentó. Lucian sirvió 2 copas de vino de un decantador que parecía veneciano, y probablemente lo era. Deslizó una por el escritorio hacia ella, aunque no la había pedido. «El vínculo entre tú y mi madre», dijo lentamente, «es más profundo de lo que anticipé. Los vampiros compartimos esencia con aquellos a los que estamos cerca, generalmente nuestra progenie o sirvientes vinculados por sangre. Pero mi madre ha estado aislada durante tanto tiempo, tan hambrienta de conexión, que está compartiendo esencia contigo sin querer. Estás absorbiendo fragmentos de sus recuerdos, sus habilidades, su naturaleza. Si continúas sin control, comenzarás la transformación en un vampiro sin consentimiento, sin los ritos formales que hacen que el proceso sea sobrevivible. La mano de Maya se apretó en la copa de vino. ¿Puedes detenerlo?, dijo. Lucian la miró a los ojos. Sí, dijo. Rompiendo el vínculo por completo, apartándote de su presencia, borrando la conexión por medios mágicos. Restauraría tu humanidad por completo. Maya sintió un alivio que la inundaba, dulce y agudo. ¿Y Eleanor?, dijo. ¿Qué le pasa a ella? Muere, dijo Lucian rotundamente. Sin el vínculo, sin tu presencia, se desvanece en semanas. El aislamiento la reclamará tal como la estaba reclamando antes de que llegaras. Eres lo único que la mantiene viva, Maya, y ella te está matando sin querer al amarte demasiado. El alivio se agrió en algo amargo. Así que mis opciones son convertirme en un vampiro o dejarla morir, dijo Maya. La sonrisa de Lucian fue triste y afilada. No, dijo. Tus opciones son irte y dejarla morir preservando tu humanidad, o quedarte y aceptar que te estás convirtiendo en otra cosa. Puedo ralentizar el proceso, gestionarlo, hacer la transición menos traumática si la eliges conscientemente, pero no puedo detenerlo por completo sin destruirla a ella. Maya se levantó bruscamente, la silla raspando contra la piedra. Esto es lo que querías desde el principio, dijo. Sabías que esto pasaría. Lo orquestaste. Lucian no lo negó. Lo esperaba, dijo. No lo sabía. Hay una diferencia. Quería que estuvieras cerca de mi madre porque necesitaba compañía.
Que el vínculo se profundizara hasta este punto, eso estaba fuera de mi control. Pero no fingiré que no estoy contento con ello. Estás eligiendo quedarte. Cada noche que te despiertas aquí es una elección. Yo solo me aseguré de que tuvieras razones para seguir eligiendo. Maya quiso gritar, arrojar la copa de vino a su perfecto y tranquilo rostro, quemar toda la finca y alejarse de las cenizas. Pero el rostro de Eleanor apareció en su mente, la alegría de Eleanor, las manos de Eleanor signando poesía e historia y amor. Se fue a la cama sin decir otra palabra y soñó con una hija que nunca había tenido, una niña de rizos oscuros que la llamaba mamá, en una lengua que Maya no hablaba, pero entendía perfectamente. Se despertó sabiendo que era el recuerdo de Eleanor, la pérdida de Eleanor, sangrando en su conciencia como acuarela sobre papel mojado. Los siguientes 3 meses fueron un lento y deliberado baile en torno a la elección que Maya no se atrevía a tomar. Redujo su tiempo con Eleanor, intentó crear distancia, pero la anciana lo notó y su salud inmediatamente comenzó a declinar. En una semana, Eleanor volvió a la fragilidad que había mostrado en la cafetería. Con las manos temblando y la mirada distante, Maya no pudo soportarlo. Volvió a sus sesiones nocturnas y vio a Eleanor florecer de nuevo. Sintió cómo se deslizaba más en la transformación con cada conversación. Lucien lo observaba todo con la paciencia de alguien que tenía la eternidad para esperar, sin presionar, sin exigir, solo presente. Maya lo sorprendía a veces mirándola con una expresión que no podía nombrar, algo entre el asombro y el dolor. Empezó a entender que él tampoco había anticipado este resultado, que estaba tan atrapado por la situación como ella, atado por su amor a su madre y su creciente apego a Maya, en una posición donde cada elección se sentía como una traición. Eleanor lo sabía. Maya lo veía en la forma en que las manos de la anciana se detenían a mitad de una seña, en la forma en que miraba a Maya con ojos llenos de pena y culpa. Una noche, Eleanor tomó ambas manos de Maya y signó con absoluta claridad. No te conviertas en nosotros para salvarme, signó. Ya he vivido demasiado, he visto demasiado, he perdido demasiado. Tu vida debería ser tuya, no un sacrificio en el altar de mi soledad. Déjame ir. Maya signó de vuelta entre lágrimas. No puedo. Eleanor sonrió y signó. Lo sé, por eso te amo. El primer día del 7º mes, Seraph regresó. Maya estaba en la biblioteca leyendo un texto sobre la ley del pacto, tratando de entender los vacíos legales y los precedentes que podrían ofrecer una escapatoria, cuando Lucian apareció en la puerta con asesinato en los ojos. Han vuelto, dijo. Delegación del Consejo, Seraph y 2 ejecutores. Tienen un veredicto. La sangre de Maya se heló. Lo siguió hasta el gran salón donde esperaba Seraph, vestido con ropas del Renacimiento italiano, todo terciopelo negro y bordados de plata. Los 2 ejecutores lo flanqueaban, silenciosos e inmóviles como estatuas. El gran salón había sido preparado, un centenar de velas encendidas y dispuestas en círculos concéntricos en el suelo, proyectando sombras que danzaban como seres vivos. «Qué encantador volver a verte», dijo Seraph amablemente. «Te ves diferente, pequeña mortal, más viva y menos viva a la vez. La transformación te sienta bien». «¿Qué quieres?», dijo Lucien. Seraph sacó un pergamino de su abrigo, lo desenrolló con un ademán. «El Alto Consejo ha revisado tu caso», dijo. «Tu invocación del rito de santuario fue legal pero problemática. La mortal está experimentando una transformación sin los ritos formales. Esto viola varias disposiciones del pacto relativas a la creación de nuevos vampiros. El Consejo ha dictaminado lo siguiente.
Puedes quedarte con tu madre y tu mortal, pero solo bajo una vinculación de sangre formal. La mortal debe estar atada a tu vida permanentemente, su transformación gestionada bajo tu autoridad directa, su existencia reconocida como tu responsabilidad. Si ella rechaza la vinculación, tengo autoridad para ejecutar a Eleanor Cross por violaciones del pacto que datan de hace 2 siglos. Tienes hasta la medianoche para cumplir. Lucian se quedó muy quieto, de la manera que precedía a la violencia. ¿Te atreves?, dijo en voz baja. Amenazar a mi madre en mi propia casa. La sonrisa de Seraph se ensanchó. No amenazo, dijo. Hago cumplir. La paciencia del consejo se ha agotado. Vincula a la mortal o entierra a tu madre. Esas son tus opciones. Lucian se movió y de repente había una espada en su mano, algo antiguo y oscuro que parecía beber la luz de las velas. Maya nunca lo había visto perder el control, pero lo vio ahora. Vio al monstruo bajo el caballero, la cosa que había ostentado el poder durante siglos, y no lo entregaría sin sangre. Iba a matar a Seraph, iba a intentarlo, y el consejo lo destruiría por ello. Destrozaría todo lo que había construido, mataría a Eleanor solo para dejar claro un punto. No, dijo Maya. La palabra cortó la creciente violencia como una cuchilla. Lucian se congeló. Las cejas de Seraph se alzaron. Maya se interpuso entre ellos, con el corazón martilleando pero la voz firme. Lo haré, dijo. La vinculación. Acepto. Lucian se giró hacia ella, con la espada todavía en la mano. No tienes que hacerlo, dijo. Puedo luchar contra esto. Puedo protegeros a las dos. Y perderlo todo en el proceso, dijo Maya. No. Estoy harta de verte sacrificarte por la gente que amas. Dijiste que tendría una elección, así que déjame tomarla. Víncúlame ahora. Libérame después. Si me quedo después de eso, será real. No coacción, no desesperación, real. La mano de Lucian se apretó en la empuñadura de la espada. ¿Y si te vas?, dijo. Entonces habrás cumplido tu palabra, dijo Maya. Y quizás eso sea suficiente. Eleanor apareció de entre las sombras, moviéndose para pararse junto a Maya. Le signó rápidamente a Lucian, con el rostro fiero. Déjala elegir. Déjala tener agencia. Aunque las opciones sean terribles, se lo debes. Lucian miró entre ellas, a las dos personas que había manipulado y amado, hasta llevarlas a este rincón imposible. Y Maya vio el momento exacto en que algo en él se rompió. Bajó la espada. Bien, dijo, pero no permanentemente. La vinculo por el año acordado. Cuando termine el año, la libero, sin condiciones, sin expectativas. Se va libre o se queda libre. Es su elección. La expresión de Seraph parpadeó con sorpresa y algo que podría haber sido respeto. ¡Qué noble!, dijo. Muy bien. Procedamos. El ritual de vinculación requería sangre, palabras y testigos, todo proporcionado por Seraph, con la eficiencia de alguien que había hecho esto 1000 veces. Se colocó un cuenco de plata en el centro del círculo de velas. Lucian y Maya se situaron en lados opuestos. Seraph se paró a la cabeza, con los dos ejecutores flanqueándolo como jueces silenciosos. Cuando pida sangre, cada uno la proporcionará, instruyó Seraph. Cuando diga las palabras, las repetiréis. La vinculación se completará cuando vuestra sangre se mezcle y se pronuncie el juramento. No hay forma de deshacer esto, excepto por la muerte o la liberación formal. ¿Ambos consentís? Sí, dijo Maya. Lucian dudó un latido, dos, y luego asintió. Sí. Seraph sacó un cuchillo de plata, se lo ofreció primero a Lucian.
Se cortó la palma sin inmutarse, dejó que la sangre goteara en el cuenco, oscura y viscosa, y de alguna manera incorrecta, demasiado espesa para ser humana. Luego Maya tomó el cuchillo, lo presionó contra su propia palma, sintió el escozor y luego el flujo cálido. Su sangre cayó en el cuenco y se mezcló con la de Lucian, y en el momento en que se tocaron, las velas ardieron con una luz tan brillante que dolía, luego se atenuaron hasta casi apagarse. El aire vibró con algo antiguo y vasto. «Repetid después de mí», dijo Seraph, y comenzó a hablar en una lengua anterior al latín, anterior al griego, palabras que sabían a cobre y a medianoche en la lengua de Maya. Las repitió fonéticamente, sin entender pero sintiendo su peso. Lucian las pronunció con los ojos fijos en los de ella, con la voz ronca. Yo, Lucian Cross, ato tu vida a la mía. Tu sangre es mi sangre. Tu aliento es mi aliento. Tu corazón late porque yo lo quiero. Y cuando termine el año, te dejaré ir. La última línea no era parte de la recitación de Seraph, pero Lucian la pronunció de todos modos, añadiendo su propio voto a las antiguas palabras. La sonrisa de Seraph se afiló, pero no objetó. La vinculación se asentó sobre Maya como una red, invisible pero innegable. Sintió a Lucian de repente, no solo en la habitación sino en su mente, su presencia como un segundo latido, sus emociones sangrando en las suyas. Dolor, rabia, una soledad tan profunda que tenía su propia gravedad y debajo de todo, un creciente apego a ella que lo aterrorizaba tanto como la aterrorizaba a ella. Y se dio cuenta, con una sacudida, de que la conexión iba en ambos sentidos. Él también podía sentirla a ella. Su amabilidad, su pérdida, su miedo a en lo que se estaba convirtiendo y su secreto alivio porque le hubieran quitado la elección. Se miraron el uno al otro a través del cuenco de plata y la sangre mezclada y se vieron de verdad por primera vez, despojados de pretensiones y máscaras. Fue íntimo y violador, y ninguno de los dos podía apartar la mirada. La vinculación está completa, dijo Seraph. La mortal está atada a Lucian Cross por un año o hasta su liberación formal. La transformación procederá bajo su autoridad. El Consejo supervisará el cumplimiento. Hizo un gesto a los ejecutores, que se adelantaron y anotaron algo en un libro de contabilidad, oficial y frío. Cuando Maya se miró la muñeca, lo vio, una fina cicatriz plateada en forma de media luna que no estaba allí antes, la marca física de la cadena invisible. ¡Qué noble!, dijo Seraph de nuevo, pero su tono era burlón ahora. Veamos si sobrevivís el uno al otro tanto tiempo. Partieron con los ejecutores, dejando a Maya y Lucian solos en el gran salón, rodeados de velas que se consumían y el olor a sangre y magia antigua. Afuera, el bosque se silenció, cada criatura conteniendo la respiración. Eleanor apareció y tomó a Maya en sus brazos, signando consuelo y disculpa contra su hombro. Lucian se mantuvo apartado, la espada todavía en su mano, y cuando Maya lo miró a través de la nueva conexión, sintió su corazón romperse y reformarse en torno a la promesa que acababa de hacer, el voto de dejarla ir que no sabía si podría cumplir. El año había pasado a la mitad. Quedaban 6 meses, y ahora estaban atados de maneras que hacían que irse y quedarse fueran igualmente imposibles. 3 días después de la vinculación, Maya se despertó y encontró a Eleanor sentada a los pies de su cama, en la oscuridad previa al amanecer, las manos de la anciana ya moviéndose en señas que captaban la tenue luz de la ventana como pálidos pájaros en vuelo. Maya se incorporó lentamente, desorientada
porque había estado soñando los sueños de Lucian de nuevo, recuerdos de campos de batalla y salones de baile que se filtraban en su sueño hasta que no podía distinguir dónde terminaban los siglos de él y comenzaban sus meses. La cicatriz en forma de media luna en su muñeca pulsaba con calor, el recordatorio físico de la cadena que la conectaba a él, y a través del vínculo podía sentirlo en algún lugar de la casa, despierto, observando y esperando algo que no podía nombrar. El rostro de Eleanor estaba tranquilo, pero sus manos temblaban ligeramente mientras signaba, y Maya había aprendido lo suficiente en 6 meses para reconocer el temblor como emoción en lugar de debilidad. He tomado una decisión, signó Eleanor. Necesito que escuches y no discutas hasta que haya terminado. Maya asintió. Se arropó con las mantas contra el frío, que no tenía nada que ver con la temperatura. Eleanor tomó un aliento que no necesitaba, un gesto humano que había conservado de la vida que hubiera vivido antes de la transformación. Voy a entrar en estasis voluntaria, signó. Una especie de hibernación que preservará mi vida sin requerir tu presencia constante. El vínculo entre nosotras permanecerá, pero latente, dormido, ya no te arrastrará hacia la transformación. Tendrás tus 6 meses para decidir lo que quieres sin que mi necesidad influya en la elección. Es mi regalo para ti. Libertad dentro del cautiverio. Las manos de Maya se movieron antes de que su mente pudiera procesarlo. No, signó. Te desvanecerás. Dijiste que el aislamiento te mata. La sonrisa de Eleanor fue triste y sabia. La estasis no es aislamiento, signó. Es una pausa. Soñaré en lugar de marchitarme. Y cuando despierte, si has elegido quedarte, te tendré de verdad. Si has elegido irte, te habré tenido durante estos meses y eso será suficiente. He vivido 400 años, Maya. Sé la diferencia entre aferrarse y sujetar con fuerza. Lucian nunca lo permitiría, signó Maya, porque era verdad, porque podía sentirlo a través del vínculo incluso ahora, su furia protectora un zumbido constante bajo sus pensamientos. Ya ha aceptado, signó Eleanor, y Maya sintió la conmoción a través de la conexión, sintió la presencia de Lucian aumentar con algo entre la resignación y el respeto. Fui a verlo anoche después de que te durmieras. Le dije que amar a alguien significa darle espacio para respirar. Él lo sabe. Lo aprendió una vez con su esposa y lo olvidó en su dolor. Se lo estoy enseñando de nuevo. No puedes hacer esto, signó Maya, y ahora sus manos también temblaban. Te necesito. Eres la razón por la que me quedé, la razón por la que acepté todo esto. Eleanor extendió la mano y tomó las de Maya entre las suyas, aquietándolas. Lo sé, signó cuando los dedos de Maya se calmaron. Y es exactamente por eso que debo hacer esto. Me diste una razón para quedarme en este mundo cuando estaba lista para dejarlo. Ahora te estoy dando una razón para elegir tu propio camino. No por mí, no por Lucian, por ti misma. Se levantó y se dirigió a la ventana, donde el cielo comenzaba a clarear con la amenaza del amanecer, el tipo de luz que enviaría a Lucian a cualquier habitación oscura en la que durmiera y dejaría a Maya sola con sus pensamientos. La cámara de estasis está en el ala este, signó Eleanor sin girarse. En las habitaciones que pertenecían a la esposa de Lucian. Las selló durante 300 años y las está abriendo ahora para mí. Solo eso te dice cuánto le cuesta esto. Maya sintió lágrimas calientes en su rostro. ¿Cuándo? Signó. Hoy. Signó Eleanor. Al atardecer. Antes de que pueda cambiar de opinión. Antes de que puedas convencerme de lo contrario.
antes de que Lucian pueda encontrar otra razón para retrasarlo. Finalmente se giró, y su rostro era radiante, más joven de lo que Maya la había visto nunca, iluminado desde dentro por una paz que trascendía especies o tiempo. Me diste una razón para quedarme, signó Eleanor de nuevo. Ahora te estoy dando una razón para elegir. No la desperdicies. Salió de la habitación tan silenciosamente como había entrado, y Maya se quedó sentada sola en la creciente luz, sintiendo el vínculo pulsar con la angustia apenas controlada de Lucian, sabiendo que él sentía su dolor a cambio a través de la conexión que los desnudaba a ambos. No volvió a ver a Eleanor hasta el atardecer, cuando la casa se reunió en el ala este, en habitaciones que olían a polvo, a perfume antiguo y a un dolor que se había calcificado en algo más duro que la piedra. La cámara de Stasis era de cristal y plata, hermosa y terrible, un ataúd diseñado para parecer una obra de arte. Estaba en lo que una vez había sido un dormitorio, rodeada de las pertenencias conservadas de una mujer muerta hacía 300 años, y la yuxtaposición hizo que a Maya le doliera el pecho con el peso de la incapacidad de Lucian para dejar ir cualquier cosa que amaba. Eleanor llevaba un vestido sencillo de color azul medianoche, con el pelo suelto sobre los hombros, pareciendo más viva que en la cafetería hacía 6 meses, cuando todo esto había comenzado. Abrazó a Maya durante un largo momento, sus manos signando contra la espalda de Maya, donde nadie más podía ver. Gracias por dejar que te ame, signó. Gracias por amarme de vuelta. No te conviertas en nosotros a menos que quieras. Es todo lo que pido. Soltó a Maya y se acercó a Lucian, que estaba de pie como una estatua junto a la cámara, con el rostro cuidadosamente inexpresivo, pero las manos cerradas en puños. Eleanor le signó algo, algo privado y rápido de lo que Maya solo captó fragmentos. Déjala ir, signó la anciana. Cuando llegue el momento, déjala elegir y acata lo que elija. Se lo debes a ella. Te lo debes a ti mismo. La respuesta de Lucian fue demasiado rápida para que Maya la siguiera, pero Eleanor sonrió y le besó la mejilla, un gesto tan humano y tierno que hizo que Maya apartara la vista. Luego Eleanor entró en la cámara y se acostó sobre los cojines de seda que había dentro, acomodándose con el mismo cuidado que alguien podría tener al prepararse para un retrato. Marcus, el cocinero que había servido a la familia durante 60 años, se adelantó con un cáliz de plata lleno de algo que brillaba como el mercurio y olía a invierno. Eleanor lo bebió sin dudar, su garganta moviéndose, y en segundos sus ojos comenzaron a cerrarse. Lo último que hizo antes de que el sueño la reclamara fue signar hacia Maya, sus dedos ya ralentizándose. Amiga, signó. Siempre amiga. Luego se quedó quieta, su pecho ya no se movía, porque los vampiros no necesitaban respirar, pero lo hacían de todos modos por costumbre o memoria. Lucian selló la cámara él mismo, sus manos moviéndose sobre el cristal y la plata con precisión experta, pronunciando palabras en esa lengua antigua que hacían vibrar el aire. Cuando terminó, la cámara brilló débilmente, una luz suave que pulsaba al ritmo de un latido que no estaba allí. Y Eleanor parecía una princesa de un cuento de hadas, durmiente, serena e imposiblemente distante. La casa se dispersó en silencio, dejando a Maya y Lucian solos en la habitación llena de fantasmas. Él estaba de espaldas a ella, con una mano apoyada en el cristal, y a través del vínculo Maya sintió la enormidad de su dolor, lo sintió revivir cada pérdida que había sufrido, cada persona que había amado y enterrado o encerrado en cámaras como esta. Lo siento, dijo finalmente, con la voz áspera, por todo, por atraparte, por manipularte,
por amarte mal cuando debería haber sabido hacerlo mejor. Maya se acercó para pararse a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. Dijiste que me dejarías ir cuando termine el año, dijo. ¿Lo decías en serio? Sí, dijo Lucian. Y esa es la peor parte. Lo decía en serio. Lo cumpliré, y no sé si podré sobrevivirlo. A través del vínculo, Maya sintió la verdad de ello, sintió su miedo al vacío que vendría cuando ella se fuera, lo sintió ya preparándose para la pérdida incluso, mientras luchaba por darle libertad. Miró a Eleanor en la cámara, a la anciana que había elegido dormir en lugar de atrapar más a Maya, y sintió que algo cambiaba en su pecho. ¿Qué pasa si me quedo más allá del año?, dijo Maya en voz baja. Lucian se giró para mirarla finalmente, con los ojos oscuros e inquisitivos. No lo sé, dijo. Nadie lo ha hecho nunca. Entonces quizás lo descubramos juntos, signó Maya, usando la lengua que Eleanor le había enseñado, la lengua que había comenzado todo esto. La expresión de Lucian se resquebrajó, mostrando la soledad debajo, la esperanza desesperada que no se atrevía a expresar. Quizás, dijo. La dejó sola entonces, porque todavía estaba aprendiendo a amar sin enjaular, y ella todavía estaba aprendiendo a quedarse sin rendirse. Maya se quedó en el ala este hasta que oscureció por completo, observando a Eleanor dormir en la cámara, rodeada de las pertenencias de otra mujer que Lucian había amado y perdido, y se preguntó si estaba condenada a convertirse en otro fantasma que él no podría liberar, o si podría ser lo que finalmente le enseñara la diferencia entre aferrarse y dejar ir. Cuando regresó a su suite, la puerta estaba abierta desde fuera, las cámaras de las esquinas habían sido desconectadas, y sobre su escritorio había una única llave con la simple etiqueta «Salida». El regalo de Lucian, la promesa de Lucian, la apuesta de Lucian de que la libertad ofrecida podría ser más fuerte que la libertad robada. Maya cogió la llave y sintió su peso, sintió el vínculo pulsar con la presencia de Lucian en algún lugar de la casa, sintió su propio corazón acelerarse al darse cuenta de que no quería usarla. No todavía, quizás nunca. Y eso la aterrorizó más que cualquier cosa que los vampiros le hubieran mostrado. Fue a la ventana y miró los jardines donde las flores solo florecían en la oscuridad, donde el bosque se acercaba con sus guardias vigilantes, donde las fronteras del pueblo esperaban a 6 meses de distancia como una promesa o una amenaza. Su reflejo en el cristal era más débil de lo que debería, sus ojos captando la luz y devolviéndola con el primer indicio de un brillo inhumano. La transformación no se había detenido con la vinculación, solo se había ralentizado, y cada noche se sentía convirtiéndose en algo diferente de lo que había sido. En el bosque más allá de la finca, un par de ojos dorados observaban desde las sombras, pacientes y hambrientos. Seraph no se había ido, no se iría, estaba esperando a ver si Maya sobrevivía los meses restantes, o si el control de Lucian se deslizaba, y el consejo tenía motivos para intervenir. La voz llegó a través del vínculo entonces. La presencia de Lucian en su mente por primera vez, desde la vinculación, cuidadosa y vacilante. 6 meses, dijo sin hablar en voz alta. Puedo mantenerte a salvo durante 6 meses. Después de eso, tú decides. Quedarte o irte. Acataré lo que elijas. Maya apretó la mano contra el cristal de la ventana y sintió la barrera entre el interior y el exterior, entre cautiva y libre, entre humana y algo más. A través del vínculo, le devolvió un único pensamiento. ¿Y si no sé lo que quiero? Entonces tenemos 6 meses para averiguarlo, respondió Lucian. Juntos. La palabra flotó entre ellos, transportada a través de la sangre, la magia
y la terrible intimidad de un vínculo que ninguno de los dos había anticipado por completo. Juntos, pensó Maya, y no supo si era una promesa, una oración o una amenaza. Se apartó de la ventana, se guardó la llave en el bolsillo y se acostó en la cama que era suya, pero también una jaula, en la casa que era refugio, pero también prisión, en la vida que era a la vez un regalo y un robo. La cicatriz en forma de media luna en su muñeca pulsaba al ritmo del corazón de Lucian 3 pisos más abajo, y soñó con Eleanor durmiendo en cristal, con una esposa muerta hacía 3 siglos, con jardines que solo crecían en la oscuridad, y con una elección que tendría que hacer cuando llegara la primavera, y el año terminara, y la libertad esperara como una puerta abierta por la que ya no estaba segura de querer cruzar. Afuera, Seraph sonrió en la oscuridad y se acomodó para observar. 6 meses no eran nada para una criatura que tenía la eternidad. Podían esperar, siempre podían esperar. Y cuando llegara el momento, cuando Maya tomara su decisión y Lucian cumpliera o rompiera su promesa, el pacto estaría observando para asegurar que las leyes se cumplieran y el equilibrio se mantuviera. De una forma u otra, esta historia terminaría. La única pregunta era si terminaría en sangre o en vinculación, en libertad o para siempre, en Maya marchándose como humana o quedándose como algo completamente diferente. La respuesta esperaba en el espacio entre ahora y la primavera, en las largas noches de un invierno que apenas comenzaba, en el cuidadoso baile de 2 personas que aprendían a amarse sin destruirse y de una vieja vampira durmiendo en cristal que les había dado a ambos el regalo más preciado de todos, la libertad de elegir incluso cuando cada elección se sentía como una pérdida.